Hace 8 días pues vimos ese esplendor, esa gloria del reinado de Salomón, la abundancia en la que Salomón vivía, cómo el Señor lo rodeó de bienes, de paz, de sabiduría necesaria para gobernar. Hicimos esa comparación con el reinado de Cristo, porque tenemos que separar, obviamente, del hombre Salomón, la imagen que nos está mostrando, el tipo que representa Salomón para nosotros, que es el reinado del Mesías. Y es hacia allá donde nosotros apuntamos y es hacia allá donde nosotros nos fijamos, porque allí es donde recibimos nuestra bendición. Aquella imagen de lo que viene, ese reinado glorioso al cual nosotros hemos sido llamados, hemos sido convidados a la mesa del Rey. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es el Jedidías, como dice la Escritura, el amado de Dios, es el verdadero Hijo sobre el cual venía la promesa. Nuestro Señor Jesucristo era el verdadero Hijo de David. Por eso cuando el Señor Jesucristo aparece le llaman así, Hijo de David, aquellos que vieron que Él era el cumplimiento de la promesa. Entonces, vimos hace 8 días eso, cómo comparamos esos dos reinos, la sombra y la verdad y el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo separamos del hombre de Salomón porque Salomón como hombre pues tuvo sus errores. Creo que tiene mala fama Salomón en la Escritura, porque pues por causa de Salomón se va a dividir el reino y pienso que hasta Salomón pues se cumplen todas las promesas de Dios sobre Israel, como vimos esas promesas de Deuteronomio, todas las bendiciones vinieron sobre Israel. Pero después de Salomón, cuando el reino se divide, comienza el pueblo de Israel en un declive, ¿no? Comienza el pueblo de Israel a descender espiritualmente y viene pues todo lo que uno puede seguir estudiando en el libro de los reyes. Esos reyes que unos servían al Señor, otros no servían al Señor, eran idólatras. Y ve uno también después el castigo del Señor, como esas 10 tribus van a ser llevadas cautivas también, como luego Judá va a ser llevado cautivo a Babilonia, como los asirios se llevaron a las 10 tribus y cómo Babilonia se lleva cautiva a Judá. Y comienza la debacle, lo que es toda la historia del pueblo de Dios, de los judíos, ¿no? De Israel, ¿no? Y entonces, hasta aquí estamos viendo como esa plenitud y el cumplimiento de la promesa en cuanto a lo que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Señor cumplió con todo. Ellos fueron los que no cumplieron. Es curioso cuando el Señor le dice y le reclama a Salomón, eso lo vamos a ver más adelante, que el Señor le reclama y le dice que si él hubiera sido fiel, Dios le dice, yo te hubiera añadido más. Y uno dice, pero añadírmele más a Salomón, ¿qué más le hubiera podido añadir? Salomón lo tenía todo. No me cabe a mí en la cabeza y me pregunto, ¿qué más le podía añadir Dios a Salomón? O sea, es que lo tenía todo. Y esas son palabras del Señor, yo te hubiera añadido más. Entonces, el Señor quiere siempre añadirnos, y para que ya tengamos mucho, pero Él nos quiere añadir, pero necesita nuestra fidelidad para eso. Y tal vez el ejemplo que nos da Salomón sí es ese. O sea, cómo podemos a veces quedarnos con los dones que Dios nos da, podemos deslumbrarnos con la sabiduría y con las riquezas y con las cosas que tenemos materiales y perder al Señor en medio de todo eso. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Tal vez el ejemplo para nosotros y la amonestación de la Escritura a través de la vida de Salomón es esa. Cuidado con sentir que ya lo tiene todo, porque pueda perder al Señor en medio de todo eso. Entonces, pues recibamos de la Escritura toda su enseñanza. Vamos entonces a continuar. Hoy nos corresponde el capítulo 5 del libro de Reyes, primer libro de Reyes, para seguir estudiando entonces sobre este reinado de Salomón. Ahí está Anita para que nos colabores con la lectura, por favor.
Buenos días, hermanos. Capítulo 5. Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hirán a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hirán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hirán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hirán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho. Y hubo paz entre Hirán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte. Sin los oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hirán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Amén. Amén. Gracias, Anita. Bueno, aquí estamos viendo el capítulo 5. Cómo Salomón entonces se prepara para la construcción de la casa del Señor. Dice que Hiram, que es el rey de Tiro, un rey fenicio, eh, posiblemente una forma abreviada de Airán. Airán también es el nombre de Hiram, que significa mi hermano es alto o mi hermano es ensalzado. Vivió en el siglo 11 antes de Cristo, contemporáneo de David y de Salomón. Este rey, pues como dice la escritura, era amigo de David, era un rey. Cuando nosotros vamos y revisamos nuevamente cuando David conquistó el monte de Sión y fundó y estableció a Jerusalén como la ciudad de David, él empieza a construir su casa y nosotros vamos a ver que Irán aparece también allí, dándole madera y enviándole sus carpinteros. Resulta que estos fenicios se caracterizaban, o era uno de sus atributos y eran reconocidos por eso, porque eran muy buenos artesanos, carpinteros. Y además tenían la materia prima, pues ellos eran los que tenían el cedro, el Líbano. Tenían allí ese cedro maravilloso, la madera por excelencia,
para las construcciones. Entonces Hiram había sido aliado de David y le había dado madera también a David para construir su casa, la casa de David, la casa del rey. Pero como David no pudo construir el templo, entonces pues Hiram permaneció siempre allí al margen. Conocía que David amaba a Jehová, conocía el Dios de Israel, porque tal vez David le había hablado muchas veces a Hiram de quién era su Dios. Tal vez David era amigo, digamos, cercano o era cercano de Hiram por lo que Hiram le va a decir a Salomón. Uno puede deducir que David seguramente tenía una muy buena relación con este rey, aunque era un rey, digamos así, pagano, era un pueblo pagano, era un gentil, pero David conservaba una buena relación con Irán. Irán estaba contento de poder saludar a Salomón y le envía mensajeros para saludarlo. Y Salomón, y él dice unas palabras, ¿no? Dice allí que siempre había amado a David. O sea, había una relación de amor entre Irán y David. Fíjense eso, la palabra lo dice, ¿no? Por ahí estaba leyendo y escuchando que algunos malinterpretaban eso, así como cuando Jonatán dice que Jonatán, David amaba a Jonatán más que el amor de las mujeres, más que como amar a una mujer, o sea, con un amor diferente, pero eso se malentiende, ¿no? Y también este versículo lo malentienden aquellos que quieren decir que David tenía pues ese tipo de relaciones con hombres. Pero no es así, nosotros sabemos y entendemos lo que la escritura está diciendo y está hablando de un amor de aprecio, un amor de esa relación filial, ¿no? Bueno, entonces Irán saluda a Salomón y le manda a sus mensajeros y Salomón entonces aprovecha este saludo de Irán para decirle que él tiene la misma necesidad de su padre, o sea, él necesita también la madera y aprovecha que Irán lo saluda. Y en el versículo 3 dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon. David, pues nosotros ya sabemos y estudiamos eso, estaba impedido por la sangre que derramó y tuvo que David buscar entonces la paz. Salomón va a decir que todos los enemigos fueron puestos debajo de los pies de David. Fíjense esto, la palabra siempre nos va a llevar, mis hermanos, del tipo de la sombra nos va a llevar a la realidad. ¿Qué dice la escritura? Nos dice que el Señor está a la diestra del Padre. Dice, ven, siéntate a la diestra hasta que sean puestos tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros vemos que en este tiempo todavía estamos en tiempo de lucha, en tiempo de guerra. Todavía estamos en los tiempos de batalla, donde todos los enemigos del Señor están siendo puestos debajo de sus pies. Por eso hablábamos que ese reino ya está establecido en nosotros. Todavía hay batalla, pero estamos esperando que se manifieste en la plenitud de ese reino. Estamos esperando que se cumpla completamente la promesa y todavía no vemos nosotros esta manifestación gloriosa del reino de Dios sobre la tierra, porque en este tiempo todavía hay guerra, ¿no? Y todavía se están luchando contra los enemigos hasta ponerlos debajo de los pies del Señor. O sea que si ya se cumplió aquí en la palabra en David, pues nosotros estamos esperando que se cumpla, que lo veamos, esto lo veamos nosotros cumplido también en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Que todos sus enemigos sean puestos debajo de los pies del Señor y también debajo de nuestros pies. Esto tiene un cumplimiento espiritual, obviamente, pero también va a tener un cumplimiento terrenal. Y tal vez por allá el apóstol Juan dice que todavía no vemos que todas las cosas se le sujetan, ¿no? Él lo deja como allí, que todavía no se ve eso, pero nosotros tenemos la esperanza
y tenemos esa promesa y sabemos por la palabra y por las imágenes y sombras que el Señor nos deja aquí, que estamos estudiando, que así va a ser. Tenemos esa promesa y tenemos esa esperanza a lo cual nosotros nos aferramos y lo creemos porque el Señor lo ha dicho y está cumplido en el Señor Jesucristo. El 4 dice, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. O sea, Salomón estaba totalmente en un reinado de paz, ya lo hemos dicho varias veces. Él no tenía enemigos, prácticamente Salomón no tenía lucha. Por allá vamos a ver más adelante que los escudos de los soldados de Salomón eran de oro, prácticamente eran eran escudos de lujo, más una joya que un arma para proteger, porque él no tenía ninguna guerra. El 5 dice, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Qué maravilla, mis hermanos. El hijo va a edificar la casa de Dios. Y cuando está hablando aquí de tu hijo, Jesús, hijo de David, estamos hablando de quién? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ver a Salomón como ese tipo de Cristo. Tenemos que ver a Salomón como el que está mostrándonos algo y nos está lanzando una imagen hacia el futuro para que veamos a alguien más que Salomón. Y cuando nosotros vamos a Hebreos, voy a leerle aquel pasaje en Hebreos donde está hablando el escritor de Hebreos, está hablando sobre Moisés, pero este pasaje bien que nos va a aclarar quién es el que edifica la verdadera casa de Dios. Cuando vamos a Hebreos 3, del 1 al 5, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¡Qué maravilla! Aquí Salomón está diciendo que él es el hijo de David que tenía como mandato el edificar la casa de Dios. Una casa que iba a ser sombra, pero nosotros sabemos, como nos dice Hebreos, que el Hijo, el verdadero Hijo de Dios, el que iba a edificar la verdadera casa de Dios, es el Señor Jesucristo. Y está diciendo que así como Moisés fue fiel, pues el Hijo es todavía mucho más fiel para edificar la verdadera casa. Está diciendo que esa casa somos nosotros. De manera que en todo lo que nosotros vamos a estudiar de aquí en adelante con respecto a la construcción del templo, no podemos ver ese templo aislado de lo que nosotros somos. Nosotros somos la verdadera casa de Dios, individualmente y corporativamente. Eso es lo que la Escritura nos va a revelar. Somos la casa de Dios. Y Salomón aquí está cumpliendo entonces el mandato, el deseo de David, que había sido puesto por Dios en su corazón de edificar casa. Pero como el mismo Dios le había dicho a David, tú me vas a edificar casa, yo no he morado en casas, dice, yo me proporcionaré una casa no hecha de manos de hombre. Y esa casa somos nosotros. Y esto es maravilloso. O sea, es como cuando uno piensa en esto y dice, wow, yo soy casa de Dios.
Tal vez nunca lo pensamos tan a menudo y razonamos en esto y meditamos en esto. Yo soy casa de Dios. O sea, Él mora en mí, el Dios del universo, aquel el que el cielo no lo puede contener, ha hecho morada y habitación en mi corazón. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y es así. Usted y yo somos el templo de la verdadera casa de Dios, no hecha por mano de hombre, la cual el Señor Jesús está formando. Él es el que la está edificando. Nosotros somos casa y morada del Dios eterno. Entonces, que esto nos quede claro para poder seguir mirando la escritura y poder nosotros entenderla y recibir la verdadera enseñanza, porque si no nos vamos a quedar con la casa externa. Dice el 6, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Estos sidonios eran expertos en labrar la madera, eran unos excelentes artesanos. El cedro del Líbano. Los cedros del Líbano son unos árboles majestuosos, espectaculares son. Dice que pueden alcanzar o superar los 40 metros de longitud. O sea, imagínense un árbol inmenso con un tronco de hasta 2,5 metros de ancho, de diámetro. Imagínense eso, o sea, es inmenso. Y llega a alcanzar hasta los 2000 años de edad. Son árboles, mejor dicho, majestuosos, imponentes. Nosotros vemos también la escritura hablando del cedro como un símbolo de arrogancia. Por allá en alguno de los profetas va a hablar de eso. El cedro es como impetuoso, ¿no? Eh, pero es madera. Y usted sabe que la madera con el fuego, ¿qué pasa? Se quema. Y eso es lo que va a representar el cedro. El cedro va a representar nuestra naturaleza terrena. Así como la acacia, recordemos que el Señor mandó a edificar el arca y muchos de los muebles del tabernáculo era la acacia, esa acacia del desierto. Ellos no tenían cedros allí del Líbano. ¿Qué tenían a la mano? Acacias. Y la acacia es un árbol retorcido, espinoso del desierto, difícil de trabajar. Pero eso fue lo que usaron ellos para edificar los muebles del templo, entre ellos el arca del templo. Pero ¿qué pasó con esta madera? Fue recubierta de oro. Y siempre la madera va a representar nuestra naturaleza humana. Y nosotros vamos a ver que todo este cedro que trajeron del Líbano, mucha de ese cedro usaron como enchapes para las paredes, pero después ese cedro fue recubierto de oro. O sea, fue recubierto de divinidad. Y eso es lo que pasa con nosotros. Así es que el Hijo edifica su casa. Nos toma esta naturaleza humana y la recubre de su divinidad. Eso va a representar, ¿no? Es la mejor madera que puede existir. Es resistente a los ataques de los insectos, de las polillas, del comején. Es una madera que por eso dura tanto tiempo. Era la mejor madera para poder construir. Y eso fue lo que tuvo. O sea, el templo se tiene que hacer con los mejores elementos, con las mejores cosas que haya. El Señor no va a usar cosas de segunda, sino que va a usar lo mejor. Eso es lo que está usando aquí entonces Salomón. Dice, cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Fíjese cómo Irán pudo detectar la sabiduría de Salomón. Salomón aquí no estaba hablando de nada de las cosas que podría uno decir, pero ¿por qué Irán pensó que Salomón era sabio? Pues porque
Salomón estaba aquí siguiendo los pasos de su padre. Irán sí había conocido a David y sabía quién era David y dijo, bueno, pues si este hombre va a ser como su padre David, porque fíjense que eh, aquí en el versículo 5, cuando Salomón comienza hablando eh, de David en el versículo 3, dice que David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios. O sea, dijo, como Jehová era el Dios de mi padre David. Pero acá en el 5 dice, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios. O sea que ya el Dios de David era el Dios de Salomón. Y esto fue lo que Irán vio. Este hombre está siguiendo los pasos de su padre David. Es sabio. David fue un rey grande. Este hombre va a ser grande. Irán sabía eso. Entonces, el 8 dice, y envió Irán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera del cedro y la madera de ciprés. El ciprés también era otro árbol, otra madera eh, que tenían ellos de pronto de un poco menos calidad que el cedro. El ciprés es una madera clara, semidura, su color es amarillo claro, ¿no? Es una madera muy aromática, el olor que expide es fuerte. También es durable frente a la humedad y también a los insectos y los hongos. O sea que era una madera también muy fina que se usaba para las construcciones. Además del cedro también había ciprés. Y dice que lo que estaba pidiendo en el 9 dice, mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. O sea que estaban haciendo una transacción, estaban haciendo negocios internacionales. Aquí Salomón estaba diciendo, bueno, tú me das la madera y yo te doy, mm, no estaban haciendo transacción por dinero, sino por eh, comida. Irán quería Trueque. era un trueque, exactamente. Quería asegurar la comida de su familia cada año durante esta edificación del templo, mientras él estaba proveyendo la madera a Salomón. Entonces, Salomón le iba a dar a Irán el sustento, imagínense eso, y de un año. Y fíjense lo que iba a hacer Salomón. En el 11 dice, y Salomón daba a Irán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año, un año. Imagínense, él estaba proporcionándole, Salomón tenía mucha abundancia y solamente esto lo hubiera podido hacer Salomón. Porque imagínense en un reinado donde hubiese escaseado la comida o no hubiese habido las cosechas suficientes para sacar el aceite, no hubiese podido Salomón pagar todo esto, costear todo esto. Eso era carísimo lo que Salomón estaba haciendo. Cuando habla de coro, el coro es una medida de origen sumerio, o sea, era una medida que habían tomado estos pueblos orientales, una medida que representa a lo que nosotros podemos entender. Hay diferentes medidas por ahí cuando uno busca como la equivalencia. Yo tomé una que dice que son 220 litros. O sea que si pasamos esto a 20,000, que dice la escritura aquí, y lo multiplicamos 20,000 por 220, nos da como 4,400,000 litros de aceite puro y de trigo al año. O sea, 4,400,000 litros de aceite y 4,400,000 litros de trigo. ¿Usted imagina la cantidad? Eso era demasiado. Pero Salomón era lo que le daba a Irán.
Otros van a decir que la medida era como 370 litros, o sea, puede cambiar y puede variar. No importa, nosotros vamos a saber y entender que esto era demasiado, era muchísimo. Irán era un rey, obviamente, y cuando ellos hablan de su casa, pues hablan como de todo el pueblo que les acompaña alrededor, como también la casa de Salomón estaba en Jerusalén, y prácticamente él sostenía a casi todos los que vivían en Jerusalén y eran convidados a su mesa. O sea que cuando vemos que se sostenía la casa de Salomón era porque se sostenía un mundo de gente. Lo mismo hacía Irán, sostenía muchísima gente. Entonces Salomón fue fiel pagándole a Irán. Esto no fue un regalo, esto fue un trueque. O sea, a Salomón le costó mucho esto y él pagó por esto. Bueno, dice el 12, Jehová, a ver, Angelita, ¿qué dices? Quería como como dar un ejemplo de que en la realidad, en la actualidad, existen en California unos árboles que me llevaron a pensar que eran el equivalente a los a los cedros del Líbano. Esos árboles están en el parque de Yosemite y para que ustedes conozcan pues esa dimensión que a mí me dejó muy sorprendida cuando los conocí, hace pues hay como que talan una parte para que pueda pasar un camión por allí y el árbol sigue allí erguido, vivo y es majestuoso. Entonces uno se pone a pensar que el Señor también en lo natural hoy en día nos muestra su majestuosidad a través de esos árboles que también están en California. Y quería como decir algo sobre esa leva de la que va a hablar Martica, porque esa leva era como decir, bueno, es como si el rey dijera, yo estoy, como esa es mi prioridad, como eso es lo que yo voy a hacer, entonces voy a decretar como un estado de emergencia para que todos se consagren, para que todas las personas que yo escojo para que traigan esa madera hagan como una especie de trabajos forzados para que yo pueda, porque esta es la prioridad, no podemos pensar en otra cosa sino en la casa del Señor. Entonces, eso me hace pensar que nosotros tenemos que tener la prioridad por la casa del Señor. Y esa casa del Señor, que somos nosotros mismos, tiene que convertirse en esa madera fina, en esa madera que va a ser labrada, porque acá va a tener que, en nosotros tiene que ser labrada porque en nosotros no hay nada bueno. Pero esa es como la representación de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en su casa. Entonces quería pues simplemente decir que por favor no lo olvidemos y que prosigamos con la urgencia, porque es que es una urgencia, es un trabajo muy importante para este tiempo. Y yo creo que por algo diría también la palabra que para este tiempo hemos nacido. Entonces, eso era lo que quería anotar. Gracias. Bueno, Angelita, gracias. Sí, es cierto lo de los árboles majestuosos, ¿no? Nos muestran pues cómo el hombre puede ser muy majestuoso, pero sigue siendo madera. Como hablábamos ahora, la madera se quema, a no ser que se le coloque una chapa de oro, ¿no? Se recubra con oro. Fíjense que también ese pacto con Irán representa esa asociación con los gentiles, como el Señor estaba mostrando que aún los gentiles iban a participar de la casa de Dios, como un pueblo gentil, un pueblo que no tenía arte ni parte con el Señor, pero el Señor se iba a valer también de aquellos gentiles para poder edificar su casa. Entonces tenemos que estar viendo también la sombra allí de cómo esos gentiles iban a entrar a participar de la obra de la casa del Señor. Ahí esos gentiles nos están representando a nosotros. Como dice el 12, dice, Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho.
Y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Ese pacto pues tiene que ver con el tratado que hicieron del suministro de madera por alimento. Y trabajaron juntos en esta labor. El 13 dice, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, lo que estaba diciendo Angelita. Había una prioridad para Salomón, si vamos a construir la casa de Dios, que era el deseo de David. Y el Señor había puesto también esto en el corazón de Salomón, y él como rey podía decretarlo. Y tiene que ver con eso. Si lo vemos espiritualmente, como decía la hermana, pues es como el Señor obligándonos, ¿no? Nos obliga a que trabajemos para Él, nos obliga a que hagamos y separemos de nuestro tiempo un tiempo para la edificación de la casa de Dios, porque así es que Salomón lo estableció. Pues una leva, la leva significa eso, ¿no? Es un reclutamiento para un trabajo forzado, imagínense eso. Salomón un poco como, digámoslo, hoy lo dirían en términos del progresismo, era esclavista, era esclavista, pero no, Salomón aquí está cumpliendo el mandato del Señor y sabía que si no se hacía de esta manera, no se iba a lograr, porque era un trabajo grandísimo. Hoy día, pues nosotros vemos que hay máquinas que talan un árbol, hay otras grúas que lo recogen, otro que lo arrastra, pero todo esto lo hacían hombres. Si nosotros estamos diciendo que el diámetro de un árbol de estos era de 2,5 metros, imagínese usted cortar un árbol de esto a punta de hacha o de sierra, que eran los instrumentos que tenían ellos en este momento. Ahí no habían sierras eléctricas, ahí no había nada. O sea que, ¿cuántos hombres tenía que mandar Salomón para esto? Aquí dice que 30,000. 30,000 hombres solamente para ir por la madera. Dice que Salomón los enviaba de esta manera en el 14, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000. O sea, él apartó 30,000, pero no los enviaba todos al mismo tiempo, sino que los enviaba por turnos. Dice, viniendo así a estar 1 mes en el Líbano y 2 meses en su casa. O sea que a usted lo apartaban para esta obra y lo mandaban 1 mes al Líbano y se quedaba 2 meses en sus casas, porque ellos tenían también sus labores de campo para sostener sus casas. O sea que en esto Salomón también fue sabio y justo, digámoslo así, porque no, el tiempo en que servían a la casa de Dios o a la obra de Dios era 1 mes y los otros 2 meses podían servirse ellos mismos. O sea, como que el Señor nos va diciendo lo mismo, bueno, en el tiempo que nosotros tenemos, 1/3 de ese tiempo me pertenece. 1/3 de ese tiempo es lo que yo te estoy pidiendo para edificación de mi casa. Y dice que el que estaba a cargo de toda esa obra era Adoniram, que estaba encargado de aquella leva. El significado del nombre Adoniram es el Señor es exaltado. Él era encargado de los tributos allí en el reinado de Salomón y también participó con David de esto. O sea que Adoniram podríamos decir que era como el ministro de Hacienda, algo así, de Salomón. Pero para este tiempo, Salomón lo encargó fue de esto, de coordinar cómo estos 30,000 hombres tenían que estar yendo y viniendo para trabajar en el corte de la madera del templo, ¿no? También dice, tenían el 15, dice, tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra.
y mandó el rey que trajeran piedras costosas. Además de esto tenía Salomón como 70,000 y 80,000. Imagínense todo ese poco de gente, como 150,000 hombres. Yo leí por allí que estos 150,000 eran extranjeros. Parece que los 30,000 que habló primero eran israelitas y parece que estos 150,000 eran de los extranjeros que habitaban en medio de Israel. Y también a estos los mandó Salomón a cortar. Y no solamente había que cortar las piedras, los árboles, sino también hacer labores de cantería, que eran las piedras, porque el templo se iba a edificar sobre piedra, los cimientos, y estas piedras eran supremamente costosas. ¿Costosas por qué? Pues porque había que ir a sacarlas a estas canteras y había que tallarlas. Y era algo bastante costoso para la época. Dice, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Eran piedras que tenían que ser labradas, imagínense, a punta de cincel, no como hoy día que puede haber taladros o máquinas que hagan esta labor. Aquí era a punta de cincel. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa de Dios. La escritura luego nos va a decir que esto duró 3 años. 3 años fue lo que duró la preparación de todos estos materiales. Cortar la madera, preparar la madera, ir a las canteras, sacar las piedras, preparar las piedras, porque al 4º año del reinado de Salomón se comienza la edificación de la casa. O sea que Salomón duró 1 año más estableciéndose en su reinado, pero aproximadamente el primer año de su gobierno, él comienza entonces con este trabajo de ir a traer la madera y durante 3 años se amontona la madera, la piedra para poder construir la casa de Dios. Esto es algo titánico y es lo que la escritura nos va a mostrar con respecto a lo que Salomón se propuso hacer con el pueblo y en pacto con Hiram para poder construir el templo. Un templo que iba a ser majestuoso, sí, majestuoso. ¿Para qué? Para honrar al Dios de Israel. Bueno, hasta aquí entonces sería el capítulo 5, que serían los preparativos para la casa del Señor, esos preparativos que Salomón hizo para poder empezar a construir la casa de Dios. La madera, como ya habíamos hablado, nos representa a nosotros y las piedras también. Las piedras son tipo de nosotros. Una va a ser revestida con oro y la otra va a ser puesta como los cimientos. Y eso nos habla de cómo nosotros vamos a ser transformados por las manos del Señor. Esas piedras, más adelante ahora lo vamos a leer, dice que eran labradas afuera, que esas piedras eran talladas afuera, de manera que allá donde estaba siendo edificado el templo, no se oía ruido. Eso tiene su significado. Ahora lo vamos a leer. Vamos entonces a seguir con la lectura. Y entramos al capítulo 6. Ahí está, Anita nos puede ayudar. Sí, Martica, ¿todo? A ver si hacemos un descanso, Anita, puede ser, o lo leemos de corrido. Como tú digas, Martica. Leámoslo de corrido. Bueno. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la
casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, qué pena, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo,
y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Amén. Amén. Gracias, Anita. Bueno, este capítulo nos va a hablar en general del tiempo en que se demoró la obra y en aspectos generales de la construcción, porque después nos va a detallar más sobre la construcción de algunos elementos de la casa de Dios. Va a decir entonces que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sip, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Israel. Por eso decíamos que Salomón se demoró 3 años recolectando todos los materiales. Al 4º año, él comenzó entonces la edificación. Entendemos que más o menos el tabernáculo del desierto, aquel que construyó Moisés y que ellos luego iban corriendo, pues el tabernáculo estuvo en Silo y después vimos que estuvo en otro lugar antes de que fuera edificado el templo. Este tabernáculo sirvió aproximadamente 400 años. 400 años sirvió este tabernáculo al servicio, pero ahora ya entonces se va a establecer algo fijo, algo que no se puede mover. Estaba en Gabaón, ya me acordé, estaba en Gabaón, el último lugar donde estuvo el tabernáculo era en Gabaón. Eso lo leímos hace 8 días cuando leímos que Salomón, o hace 15 días que subía Salomón a sacrificar, a hacer sacrificios allí, que hacía hasta 1000 holocaustos allí en Gabaón. Entonces cumplió su función este tabernáculo. Ahora Salomón comienza a edificar la casa en el 4º año, en el 2º mes, como nos dice la escritura. Los preparativos entonces se demoraron 3 años. Aquí no nos dice dónde comenzó, el lugar donde comenzó a edificar Salomón el templo, pero en 2 de Crónicas sí. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 3. En el versículo 1 se los voy a leer. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Recordemos la historia del ángel de la muerte. Ustedes recuerdan que el ángel de la muerte estaba allí detenido y entonces David salió con todos los ancianos de Israel y llegó hasta este lugar. Y ese lugar era el monte Moriah, la era de Hernán, un jebuseo. Todavía tenía esta tierra este hombre, y David entonces le compra este terreno a Ornán el jebuseo, y David establece que ese es el lugar donde va a ser edificado el templo. Este monte Moriah es el mismo lugar donde Abraham había llevado a Isaac a sacrificarlo. Recordemos la historia. Es el mismo lugar. Y este monte Moriah, en otro lugar, en otro extremo de este monte, es donde iba a ser sacrificado y finalmente fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros estamos viendo aquí cumplimientos que no son coincidencia, sino que son los cumplimientos a las promesas
de la Escritura y podemos confiar plenamente en que tenemos un Dios que cumple su palabra. Le cumplió la promesa a Abraham, ahora está cumpliendo la promesa a David, y de cómo Dios iba a morar en este templo, pero también estaba cumpliendo la promesa para toda la humanidad, de cómo nuestro Señor Jesucristo era el Cordero, Él era la víctima que iba a ser sacrificada, así como Abraham llevó a Isaac a este monte a sacrificarlo para su Dios. Recordemos que Isaac llevaba la leña sobre él, haciendo una alusión al madero que el Señor iba a llevar. Y en este mismo lugar es donde se va a construir el templo, y en este mismo monte es donde el Señor Jesucristo iba a derramar su sangre. O sea, todo se cumple en una perfección. Aquí no hay espacios para la duda. Aquí todo está cumplido. Estamos viendo la figura, estamos viendo el tipo, pero también estamos viendo la promesa y la realidad cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el lugar ya está, es el monte Moriah, es esa colina donde también el Señor iba a ser sacrificado. O sea que allí comenzó la edificación del templo también. Dice que la casa que el rey Salomón edificó tenía 2 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. La medida para un codo es aproximadamente 50 centímetros. O sea que si nosotros multiplicamos esto, nos vamos a dar cuenta de las medidas que tenía la casa aproximadamente, ¿no? La casa fue dividida en 2 cuartos, o sea, el lugar santo y el santísimo. Y luego fue hecho, pues, afuera fue el pórtico. El pórtico en la entrada tenía 10 metros de ancho por 5 metros de largo y la misma altura del templo. O sea que habría que hacer todas estas conversiones. Ustedes pueden hacer estas conversiones en casa para darse cuenta más o menos de las dimensiones que tenía la casa. Dice en el 3, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de ancho, y el ancho delante de la casa tenía 10 codos. O sea, ya dijimos que eran 10 metros por 5 metros. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. ¿Cómo les parece? Las ventanas que la casa tenía eran anchas por dentro para que entrara la luz, pero eran estrechas por fuera. O sea que lo que no se interesaba, o no le interesaba a Salomón, era que en este diseño usted pudiera ver a través de las ventanas. Eran unas ventanas pequeñitas donde usted no podía ver casi nada hacia adentro, pero sí estaban amplias adentro para que la luz entrara y para que obviamente pues saliera el humo de las velas y del incienso que se quemaba dentro de la casa de Dios. Pero no era del interés que los que estuviesen por fuera mirasen hacia adentro, porque nosotros sabemos que esta casa, este templo, a diferencia de los templos paganos, no era para que la gente entrara a él. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí es la edificación de la casa de Jehová. O sea, esta casa es para el servicio a Dios, pero ustedes saben que a esta casa no podía entrar nadie. Entraban los levitas y los sacerdotes hasta cierto punto, y una vez al año solamente entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, que era donde moraba verdaderamente el Señor. Pero esa casa nadie la conocía. Esta casa solamente la conocieron los que la hicieron, obviamente Salomón, y los que tenían ¿cómo se dice? El diseño, los planos, los que la construyeron. Estaba escrito en la palabra, y seguramente si un hijo le preguntaba al papá, bueno, ¿cómo es la casa de Dios? Pues él podía ir a la escritura o a lo que sabía por tradición. La casa de Dios es así, de acuerdo a lo que tenían ellos como conocimiento, pero nadie podía entrar
a la casa de Dios. O sea, imagínense eso, un templo que iba a estar allí majestuoso, como era el templo de Salomón. Luego lo vamos a ver como revestido de oro por dentro. Yo creo que la curiosidad de todo el mundo para ver esto era muy grande. O sea, ¿cómo así? Adentro hay esto, adentro hay lo otro. O sea, usted tenía curiosidad, pero solamente podía quedarse con la curiosidad. Usted no podía entrar a este templo, a diferencia de los templos paganos que eran hechos para eso. La gente iba a los templos paganos, por eso eran mucho más grandes. El templo de Salomón era pequeño porque era para Dios, no era para los hombres. Los templos paganos eran grandísimos porque la gente sí iba, ahí entraba a los templos paganos y allí ofrecían sus holocaustos y sus cosas que ellos ofrecían, sus sacrificios a sus ídolos. Aquí no. Aquí esto era diferente. La casa de Jehová, el Dios de Israel, es diferente. No es para el hombre, es para Dios. Entonces dice que edificó también en el versículo 5. ¿Qué dice Ángela? ¿Qué dice hermana? Una duda, Martica. Por eso escribí. ¿Y el sumo sacerdote no podía entrar? Sí, Angelita, claro, una vez al año hasta el lugar santo. Una vez ya, listo. Ajá. Gracias. Bueno, dice el 5, y edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. O sea, habían unos aposentos donde tal vez llegaban a morar los sacerdotes, los levitas, y también servían como de almacenar, para almacenar el oro, las ofrendas que traía el pueblo. Eso eran unas cámaras que estaban alrededor del templo. El 7 dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Y esto nos habla, lo que les estaba diciendo ahora. Estas piedras, pues costosísimas, como ya leímos, eran labradas por fuera. Y dice que no había bulla en el templo cuando se trajeron estas piedras. Eso nos muestra una figura, nos muestra cómo el Señor trabaja con cada uno de nosotros separadamente. La bulla, el ruido de nuestra propia vida está por fuera de la casa de Dios. El Señor hace sus tratos con cada uno de nosotros, nos va a pulir, nos va a procesar a cada uno en nuestros caminos, en nuestra vida, para poder luego traernos al lugar donde va a ser edificada la casa de Dios y colocarnos en cada lugar. Estas piedras eran talladas, iban siendo preparadas para ponerse una de manera que casara con la otra. O sea que lo que el Señor está haciendo es trabajando en la vida de cada uno, puliéndonos, cortándonos todas las salientes, puliendo esas aristas, esas cosas rugosas y embelleciéndonos para poder venir y ponernos en un lugar aquí en su casa y de manera que cada uno encajemos. Pero ¿eso dónde ocurre? Eso ocurre fuera de la casa de Dios. Los escándalos de nuestra vida están por fuera de su propia casa. O sea, no hay ruido, no hay ruido. No debe haber ruido en la edificación de la casa de Dios. Nosotros tenemos aquí esta figura. No debe de haber ruido. Les voy a contar algo. El otro día teníamos de pronto un problema de estos con unos hermanos que su vida pues escandalosa en el sentido me refiero a mucho ruido en sus procesos y ellos empezaron a traer eso a la iglesia, ¿no? Y a hablar con un hermano y a contar cosas, o sea, y uno ve cómo la iglesia empieza a sufrir por esto, ¿no? Cómo se empieza a llenar de todas estas situaciones y no hay paz y empieza a haber como conflicto.
porque no se debe traer este tipo de conflicto a la casa de Dios. Si hay conflicto en nuestras vidas, lo hay, pero no se debe traer de una manera desordenada. Hay que tratar con los asuntos del conflicto de nuestras vidas por fuera de lo que es la edificación. No sé si me hago entender. Cuando nos reunimos como iglesia, nosotros nos reunimos para alabar, para bendecir, para glorificar el nombre del Señor, para edificarnos, para exhortarnos, pero no es para centrar ese tiempo en nuestra vida y para manifestar y expresar las cosas que están ocurriendo en nuestra vida con ese ruido. O sea, me refiero es como a exponer el ruido que está pasando en nosotros. Eso no debe pasar. Eso sí tiene su solución, pero afuera. Eso tiene que tratarse afuera, no en el tiempo en que nosotros estamos en la edificación. Espero que me haya hecho entender. Porque así lo dice la Escritura. Mientras está en la edificación de su casa, no debe haber ese ruido. Ruido de hacha, ruido de cincel, nada de eso. Al Señor le gusta el silencio en su casa. Era como algo de respeto, ¿no? Como una labor de respeto. No vamos a hacer ruido, sino que la casa se va a edificar en el silencio. Pero no quiere decir que no haya esa transformación. Sí la hay. La hay, en cada uno de nosotros está viviendo esos procesos. Cada uno de nosotros está siendo transformado fuera del lugar donde se está edificando el templo, pero estamos siendo luego traídos para ponernos uno sobre otro y formar entonces el muro, los muros y los cimientos. El 8 dice, la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Hecha como en niveles. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Fíjense todo eso. Artesonados de cedro, para eso era que se había traído el cedro. El cedro era para recubrir completamente las paredes, el techo, el piso. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, fíjense eso, no está diciendo el Señor que esa es mi casa, sino que le está diciendo a Salomón en relación a esta casa que tú edificas. De todas maneras, el Señor está manteniendo una distancia con esta casa, porque el Señor ya había dicho, yo me edificaré mi casa. O sea, no hay hombre que le pueda edificar casa a Dios. Y por eso le está diciendo estas palabras el Señor a Salomón. Esta es la casa que tú edificas, mas no es la casa que yo me edificaré. Dice, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. O sea, el Señor le estaba condicionando aquí, le estaba condicionando a Salomón. Usted me está haciendo una casa, pero el motivo de esa casa es que yo habite. Pero por más bonita que usted haga la casa, si en esa casa no se está cumpliendo mis mandamientos, ni mi palabra, entonces de nada sirve esa casa bonita que usted está edificando. Eso le está diciendo aquí el Señor a Salomón. Pero si usted cumple mis decretos, mis mandamientos, yo le prometo que voy a estar allí. ¿Qué dice Angelita? Eso me acuerda por allá de Deuteronomio 28, o sea que tenemos que estar allí, cumpliendo lo que el Señor nos dice, si guardáramos sus mandamientos, si hacemos como Él nos dice, porque ese es el requisito indispensable. De nada nos vale una apariencia muy linda si el Señor verdaderamente
no está en nuestro corazón. Eso es lo que quería anotar. Gracias. Amén, amén. Así es, eso también tiene su cumplimiento en nosotros. O sea, ¿de qué sirve que nosotros digamos que somos el templo del Señor si no es el Señor el que está brillando y está morando en nosotros? Si no es el que se puede expresar a través de nosotros su gloria, su santidad, su presencia. El hecho de la casa es para el Señor. Y si Él no mora dentro de la casa, pues no hay sentido, no hay lugar. Por eso el Hijo es el que está edificando la verdadera casa del Padre, porque el Hijo nos da la salvación y nos da una nueva naturaleza, para que nosotros en esa nueva naturaleza ahora sí podamos edificar este templo para el Señor, santificar esta casa para el Señor. Y eso era lo que le correspondía hacer a Salomón, cumplir los mandamientos y cumplir los estatutos del Señor, para que Él viniese a morar allí. Esa era la condición. Si no, yo no voy a morar allí, ustedes quédense con su casa, porque yo no voy a estar allí si ustedes no cumplen. Pero nosotros sabemos por lo que dice la Escritura, que hasta que Salomón fue fiel, el Señor estuvo allí. Él vino y llenó esa casa, luego lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 14, así pues Salomón labró la casa y la terminó. Que de antemano sabemos por qué, que terminó porque la Escritura no lo dice. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. O sea, todo lo recubrió con madera. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Dice, la casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era de cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. O sea, tenía todo recubierto de madera, pero también tenía tallas. Tenía talla, dice acá que de flores, y tenía también de calabazas y botones de flores. Tenía talla. Por eso es que los sidonios participaron, porque ellos eran unos expertos en la talla de la madera, y por eso ellos participaron de la edificación. Y dice el 19, y adornó el lugar santísimo por dentro, ¿no? El 20 dice, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Todo era de oro. El lugar santísimo era como un cubo, ¿no? Era un cubo, era una caja recubierta de oro por dentro. Todo recubierto de oro, el techo, el piso, las paredes. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada al santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente del lugar santísimo. El altar que estaba enfrente del lugar santísimo era el altar de incienso. Todo era de oro. Realmente el tabernáculo, las medidas del tabernáculo eran el doble, perdón, las medidas del templo eran las medidas del doble del tabernáculo. Esas eran las dimensiones. Era el doble de las medidas del tabernáculo. El 23 dice, hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. O sea, estamos viendo los querubines que iban a acompañar el arca,
pero las dimensiones de estos querubines eran inmensas. Nosotros sabemos que los querubines estaban en la tapa del propiciatorio y eran pues pequeños en proporción, pero Salomón hizo acá unos querubines inmensos que iban a estar guardando la gloria de Dios allí en el lugar santísimo. En el 27 puso pues estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba la pared, al ala del otro tocaba la otra pared. O sea, ellos se tocaban las alas y estaban cubriendo prácticamente todo el espacio del lugar, donde estaba el arca. En el 28 dice, y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor, de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. O sea que además de eso, habían figuras esculpidas. O sea, era un templo muy bonito. Más o menos como lo que hoy vemos de los templos, que es como una copia de esto. Digamos que la Iglesia Católica un poco quiso como copiar la parte de lo que está aquí y reflejarla pues en los templos católicos, se ve más o menos esto, pero esto está prohibido en la Escritura. Digamos que la única parte donde la Escritura permite esto es aquí, pero el Señor sí prohibió que se labrase, que se hicieran imagen de cosas que están arriba y están abajo, y que se adorasen. Eso está prohibido en la Escritura. Solo tenemos, nosotros solamente tenemos como el permiso de esto para lo que fue la edificación del tabernáculo y del templo, nada más. Pero digamos que hasta hoy se ve ese tipo de cosas en la Iglesia Católica, y digamos que en otras religiones también se ve ese tipo de idolatría en los templos. El 31 dice, y a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y en el umbral de los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera, y talló figuras de querubines, de palmeras, botones, flores, todo esto lo cubrió con oro. Igualmente hizo la puerta del templo, postes cuadrados de madera. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones. Todo esto era pues de obra primorosa. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. Dice en el 37, en el 4º año, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa en todas sus dependencias, y con todo lo necesario la edificó pues en 7 años. Y es curioso porque uno podría decir aquí, bueno, él comenzó en el mes de Sif, que es el mes 2, y terminó por allá en el 8º mes, que es el mes de la fiesta de los tabernáculos. Podríamos decir que casi comenzó en Pascua y terminó en tabernáculos. Eso tiene también un significado espiritual para nosotros. Angelita. Gracias. Tengo una pregunta, Martica, corta. En el versículo 18 dice, la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era de cedro, ninguna piedra se veía. Cuando dice allí que todo era de cedro, entonces eso pues como el cedro, como todo, pues como la madera, en un madero murió Cristo, en un madero él pues fue hecho maldición. Entonces podíamos decir que quiere decir eso, que nosotros también, pues significando que nosotros somos también esa madera que debe morir. No sé si me sepa explicar, para que el Señor sea formado en nosotros, para que entonces podamos ser esas piedras talladas y labradas. Eso era lo que quería como preguntarte. Gracias. Sí, habíamos dicho, Angelita, que la madera representa nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana. Y cómo esa madera pues es tallada, cómo esa madera es
artesonada, como dice la escritura, pero luego tiene que ser recubierta de oro, y eso es lo que se ve en el templo. Esa madera es recubierta de oro. Después va a decir más adelante que todo eso se cubrió de oro. O sea que si usted entraba a este templo, usted iba a ver oro desde arriba del techo hasta el piso. Todo era cubierto de oro. Por eso es que cuando los babilonios descubrieron este templo, pues les abrió la codicia, y ellos no vieron allí la casa de Jehová. Ellos vieron, nos tapamos de plata, no, mejor dicho, nos tapamos de oro con esta casa, y se llevaron todo el oro para Babilonia, porque era impresionante. Pero esa madera tiene que ser revestida de oro, de la divinidad de Cristo. Sí representa a nosotros como nuestra naturaleza humana tiene que morir, sí, para que pueda ser revestida del oro de la divinidad de Cristo. Tiene que ser revestida de esa divinidad. Esto lo vimos así, abuelo de pájaro, pero meterse a estudiar sobre lo que es la edificación del templo es algo maravilloso. Entonces luego lo vamos a desglosar, luego lo vamos a ver más en detalle para que lo estudiemos y entendamos cómo es que el Señor sí verdaderamente edifica su casa. Estamos viendo acá la sombra, el tipo, pero luego vamos a ver la parte espiritual. Entonces, mis hermanos, pues ya terminamos entonces hoy. Nos quedamos con esta parte de lo que hemos visto de cómo Salomón edifica entonces la casa del Señor, pero luego vamos a entrar a los detalles espirituales para que nosotros podamos entender y aplicar esto a nuestra realidad espiritual, a lo que estamos viviendo hoy.